Es presentado por WOM, culpables de dar más. Banco Vice, simple para ti. Prevención de incendios con AF. Comienza tu día con una cápsula de café de grano Nespresso. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 18 grados la temperatura actual, 27 la máxima que se espera para hoy en la capital. En Iquique cielo despejado con una máxima de 20 grados. En Concepción parcialmente nublado, 21 grados la máxima. Puerto Montt lluvia con 17 grados la máxima. Y en La Serena, Coquimbo, poquitas nubes con una máxima de 19 grados. Ya estamos en este primer café de hoy, que lo vamos a compartir con el secretario nacional de la Democracia Cristiana, Gonzalo Duarte. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. También estamos con Isabel Pla, que es integrante del equipo estratégico del comando de Sebastián Piñera. ¿Cómo te va? Y le damos la bienvenida a Fernando Atria, que por primera vez va a compartir este primer café, que es integrante del comando de Alejandro Guille. ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenos bien, días. gracias Cecilia. Hola Gonzalo, Isabel. Hola, ¿cómo están? Compañeritos nuevos tenemos en este jueves. Así este café, a veces cambia el sabor, ¿viste? A mí me cambian de día siempre. Ay, porque ya. no puedo, porque puedo a veces. Claro, pues sí, él es muy solicitado. Ya, nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado, el destacado académico de la Universidad de Cambridge, David Lehman, visita a nuestro país para dictar la cátedra Movimientos Sociales, un modelo propio para América Latina. Lehman, quien fue testigo en los años 60 de las grandes transformaciones de Chile, esta vez analizará la fuerza política actual de la gente. La conferencia es hoy a las 17 horas en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, a propósito de la gente, de la fuerza política actual, una de las noticias de la mañana es una encuesta. No sabemos si le vamos a creer o no, pero bueno, es la encuesta Criteria Research que aparece hoy, donde entre los votantes probables da 51% para Sebastián Piñera y 46% para Alejandro Guille. Y en el total de la muestra, la ventaja de Sebastián Piñera queda dentro del margen de error, dicen ellos, ¿no? A ver, Gonzalo Duarte, ¿tú querías comentar algo sobre esta encuesta? Sí, es que el voto probable es una selección que el encuestador hace de manera unipersonal, arbitraria o considerando ciertos criterios que solo comparte él. Porque cuando uno vio el resultado de la muestra total, la distancia queda dentro del margen de error y son de 2 puntos. Entonces eso indica que hay un empate técnico. Pero claro, lo que se dice, se crea la figura del voto probable y sobre el voto probable se construye una distancia de 6 puntos entre los dos candidatos. Yo creo que no es bueno hacer ese tipo de diferenciaciones. Ojo, creo pero que es alto riesgo aquello. Bueno, algunas encuestadoras ya asumieron el error de esto del voto probable, ¿no? Pero Criteria Research fue la encuestadora que más cerca estuvo de los resultados en la primera vuelta, no nos olvidemos de eso, ¿cierto, Isabel? Sí, a mí me gustan las encuestas, no me gustan, creo que son instrumentos interesantes, son también un medio de comunicación, los considero. Efectivamente, el problema que tienen las encuestas hoy día con el voto voluntario y que quedó demostrado en la primera vuelta, parcialmente, al menos respecto del resultado de Beatriz Sánchez, es la dificultad para determinar quién es el votante probable. Porque el voto es voluntario, o sea, a lo mejor la persona está entregando una información que en ese momento pensó que no iba a ir a votar, pero a última hora decidió. O sea, es muy volátil la posibilidad de ir a votar, por lo tanto es difícil. Creo, sin embargo, que me gusta que Criteria y me gusta también que CADEM haya cambiado su proyección de información y esté publicando toda la información. Todas las segundas vueltas son sumamente estrechas, especialmente cuando uno de los candidatos que está en competencia es un candidato como Sebastián Piñera. En el 2009 también, en la segunda vuelta, en las 3 semanas, 4 semanas que duró esa campaña, se publicaban todos los días encuestas en donde algún día era Eduardo Frei el que estaba aventajando en un punto. O sea, es parte del juego de la segunda vuelta.
Fernando, ¿algo que decir de la encuesta? Yo sé que no es la mejor manera de comenzar en el programa, pero no tengo nada que decir. Sí, yo creo que ya se demostró que estos antecedentes son, en el mejor de los casos, completamente aleatorios, de hecho, y tienen un impacto que debería discutirse en lo que realmente pasa sobre la base de datos que son, bueno, que se probaron falsos. Que hace que yo creo que no deberíamos estar discutiendo las encuestas más para decir que no son el dato duro que pretenden ser y por el cual se los toma habitualmente. Bueno, si entramos ya derechamente en los temas de campaña electoral, anoche tuvimos la entrevista de la presidenta Michelle Bachelet en el Mega, donde ella respondió a las acusaciones de intervencionismo. Mostró un recorte de las elecciones pasadas cuando Sebastián Piñera era presidente y apoyó a Evelyn Matei. Negó el intervencionismo. Esta mañana, en una entrevista en otra radio, Sebastián Piñera recordó el tema del intendente de Coquimbo cuando llama a votar a sus funcionarios, a hacer campaña, mejor dicho, ¿no? Aunque lo hizo fuera del horario de trabajo, pero el intendente. Y él dijo que eso se repite en todo el país, en fin. A ver, Fernando Atria, tú que estás ahí bien cerca en el comando de Alejandro Guillé, ¿qué te parece todo esto? O sea, a mí no me parece extraño que la presidenta tenga una opinión política. No me parece extraño que para ella no sea indiferente quién gana la elección. No me parece extraño que el intendente de Coquimbo también tenga una opinión política y que llame a quienes quieran sumarse, sin coacción, por cierto, porque si lo hubiera sería distinto, a participar en la campaña fuera de sus horarios de trabajo. Todo eso es parte, creo yo, de lo que es normal y adecuado. Y es parte del folclore electoral que la oposición, y la verdad es que esto vale también para el otro lado en otro caso, la oposición por definición siempre va a hacer un escándalo de esto, pero todos sabemos que es la conducta razonable y esperada, y entonces esto casi como un ritual. Yo tengo una opinión Isabel distinta a la de Fernando. Yo creo que la presidenta comete dos errores gruesos. Lo primero es confundir intervención electoral, que es lo que yo creo que está ocurriendo de una forma grosera. Yo nunca lo había visto en democracia, esa es la verdad. Con la opinión natural y legítima que tiene la mandataria en cuanto a dirigente política, jefa del conglomerado, ¿verdad?, que representa al candidato del 22%, como le decimos nosotros. Obviamente que ella tiene incluso hasta una responsabilidad política de plantear quién es su candidato. Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es la grosería que estamos viendo, inaugurándose hospitales que funcionan desde hace más de un año, con autoridades regionales, que arengan, ¿verdad?, a los beneficiarios de programas sociales, que llaman a sus seremis y a sus jefes de servicio a dejar el trabajo para ir a hacer campaña, a pedir vacaciones para ir a hacer campaña. Con una agenda legislativa que está totalmente forzada, que las urgencias desplazaron a las prioridades que tenía incluso el gobierno. Hay muchos proyectos de ley que han sido desplazados por las urgencias. ¿Cuál es el hospital, Isabel? Por ejemplo, el Centro de Referencia de Salud de Puente Alto, que se inauguró entre comillas, porque funciona hace más de un año. Funciona hace más de un año. ¿Ya? Y otros más que inauguró la semana pasada y la semana anterior, porque la cartera de inauguraciones que tiene la presidenta en estos días es bastante abultada. Entonces la presidenta confunde la opinión política, que yo estimo incluso es obligatoria para la jefa de un conglomerado, con la intervención del aparato del Estado, que en este caso está, ¿verdad?, administrado por un gobierno de la nueva mayoría, y eso me parece abusivo. Mira, perdón. Gonzalo Duarte. Isabel, yo te quiero decir que hace pocos días atrás me tocó ver el diario a mi amigo Manuel José Sandor, fuimos alcaldes, colegas, muchos años, haciendo un llamado que los alcaldes tomaran vacaciones para ir a la campaña Piñera. No te puedo decir la cantidad de acciones, fotos y cosas que yo tengo de intervenciones de alcaldes de Chile Vamos, está bien, no lo he visto. llamando a los funcionarios a sacar los letreros de los candidatos adversarios durante la campaña reciente, hace menos de 15 días atrás. Lo que nosotros estamos viendo, pero nosotros no estamos viendo eso. Si ustedes tienen eso, denúncienlo. Denúncialo. Yo acostumbro a escuchar al resto cuando habla. No interrumpirlo, porque para que Ya, así los auditores puedan escuchar bien. Yo, la verdad es que comparto con Fernando, es parte del ritual.
En todas las elecciones uno acusa al otro de que el intervencionismo, y el otro acusa que los municipios están sacando a los funcionarios a la calle para hacer campaña, el tercero denuncia el uso de recursos fiscales a la Contraloría, y el cuarto, el Contralor, dice que efectivamente no se ha acreditado nada de lo que se denunció en la campaña anterior. La verdad es que nosotros tenemos una cultura prácticamente de silenciamiento del actor público para intentar aplanar una cancha que no es pareja. Y eso se hace en todas las elecciones. En todas las elecciones uno quiere que el gobierno no opine. Y el gobierno opina. O sea, Piñera opinó en la elección pasada presidencial, siendo presidente de la República. Él opinó. La presidenta no ha opinado. La presidenta se ha defendido. Se ha defendido de una campaña basada en un sistemático ataque y crítica a su gestión de gobierno. Muchas veces dijimos en este mismo programa de radio hace algunas semanas atrás que parecía impresionante que los candidatos del progresismo, la centroizquierda, de la izquierda, se invisibilizaban en una discusión con el candidato Piñera producto del debate de Piñera con el gobierno Bachelet. Bueno, ella dijo anoche justamente que la campaña de Sebastián Piñera era como que ella era la adversaria, no los otros candidatos. Perdón, Eduardo, sí. Exactamente, o sea, uno percibía que en todos los discursos de Sebastián Piñera estaba su contrapartida el gobierno. Porque cometió Piñera un error estratégico de considerar que las encuestas que marcaban baja popularidad presidencial eran el camino para su triunfo. Y se equivocó. Y se equivocó con respecto a ese diagnóstico, y eso significó un resultado electoral como el que vivimos. Y frente a eso hoy día sale a reaccionar de mala manera desde mi punto de vista, perdiendo el eje de su campaña. Y va a tener que revisarse bien, si no la va a perder. Bueno, yo creo que deberíamos hacer aquí, para las campañas, deberíamos reservar en estos programas como 5 minutos para que la oposición siempre reclamara diciendo el ritual, ¿no? Que el intervencionismo, y que dijeran también: nunca había visto nada parecido, esto es lo peor, esta es una grosería que se distingue de todas las demás, porque siempre es así, esto siempre se escucha. Entonces podríamos ya que lo digan y sigamos discutiendo las cuestiones importantes de las cosas. Bueno, pero hablemos de las propuestas, que eso es lo que más nos interesa a la hora de tener que tomar una decisión, ¿verdad?, para ir a votar. Respecto a las AFP, tengo entendido que por ejemplo, Sebastián Piñera dijo esta mañana que nunca le vamos a quitar al trabajador su derecho a elegir quién administra su ahorro previsional, eso le pertenece al trabajador y este gobierno le está quitando ese derecho. Hemos propuesto un plan para mejorar las pensiones, pidiendo a los empleadores que coticen un 4% adicional a la cuenta individual de cada trabajador. Bueno, esa es la postura, ¿verdad?, de la candidatura de Sebastián Piñera, y no ha cambiado. Respecto a Alejandro Guillé, hay una reunión, parece que pactada con el líder de No Más AFP, y está ahí esa presión del Frente Amplio. No sé si tú, Fernando, te puedes dar pistas sobre qué es finalmente lo que va a proponer Alejandro Guillé. Es que los ciudadanos puedan elegir, si les gusta la AFP los dejan ahí, si no les gusta que haya una alternativa, eso es, no quedó muy claro. A ver, lo que él dijo en el discurso del lunes pasado fue casi literalmente, ¿no? Vamos a quitarles el monopolio a las AFP, porque hoy día tienen ellas un monopolio en el sentido de que no puede un ciudadano, estamos hablando de ahorro forzoso, ¿no? Ahorro obligatorio. Los trabajadores están obligados por ley a ahorrar 10% de sus ingresos y están obligados por ley a entregárselos a AFPs que tienen unas utilidades exageradísimas. En términos comparativos son utilidades enormes. Y lo que dijo Alejandro Guillé es: vamos a crear una entidad pública de administración de fondos y vamos a permitir entonces que las personas puedan desplazarse de uno a otro. De modo que el que no quiera que su ahorro vaya a engrosar estas utilidades exageradas y pagar los cruceros en el Caribe de los ejecutivos, que tenga la opción de no hacerlo. ¿Pero con eso van a convencer a la gente del Frente Amplio? Bueno, esa es una cuestión que no me corresponde a mí decir. Ahora, yo creo que es importante entender el problema de la AFP. El problema de la AFP no es el asunto de la reforma al sistema de pensiones, que también es una cuestión importante. El problema de la AFP es que nosotros tenemos un sistema que descansa en el 10%, que obliga a todo trabajador a ahorrar el 10% y a entregárselo a la administración, a unas empresas privadas que obtienen por esa administración unas utilidades enormes. Yo creo que hoy día las AFP han venido a representar el ejemplo, el paradigma, el modelo del abuso en el cual se funda el modelo chileno, que es
lo que antes eran derechos sociales, o lo que en general en el mundo se entienden como derechos sociales, son estructurados en Chile para la utilidad de las grandes empresas. Y ese es el problema con la AFP. Gonzalo Yo Duarte. quiero comentar, siguiendo la línea del diálogo, la libertad de elegir es un principio que se supone parte consustancial del modelo, pero esa libertad de elegir tiene límite, y en el caso previsional tiene un límite que dice todo trabajador que ingresa al sistema debe entrar obligatoriamente a una AFP, y a una AFP privada. O sea, el límite Ya. es la utilidad de las AFP. Claro, Lo que es necesario para la utilidad de las límite AFP. es que la gestión del ahorro previsional tiene que estar en manos privadas. La primera modificación, que es una continuidad, digamos, de lo que se está haciendo y que se ha propuesto recientemente, es crear una administradora pública de los fondos previsionales. Ahora, esa administradora pública, la reforma en trámite, dice que podrá administrar este 5%, no el 10% histórico, y no el Ni el- acumulado ni el histórico fondo de los acumulado, trabajadores. Y ahí hay una segunda libertad restringida. Porque yo, que fui un trabajador, que fui obligado a entrar a la AFP, porque cuando yo empecé a imponer, la ley estableció la obligación. Yo no podía optar por el sistema antiguo, estaba obligado a optar por el sistema nuevo. No podía quedarme en las cajas de empleados particulares de esa época, tenía que entrar a la AFP. ¿Por qué yo hoy no puedo decir, yo no quiero que me administren los privados, prefiero que me administren los públicos? Y tomar mi fondo de pensiones, igual como puedo cambiar de la AFP1 a la AFP2 con una simple firma, y decir, ¿sabe qué? En vez de que me administre la AFP Juanito, pásemela a la AFP Pepito. ¿Por qué no puedo decir yo, páseme ese 10% de la AFP Pepito a la gestión de administradora pública? Ujú. Y O eso sea, es libertad de eso- elegir. Y eso es cuando... Y esto no es campaña como algunos andan diciendo, no, es que el Estado les va a expropiar la plata. No, si esto es un ente autónomo de rango constitucional que va a tener que gestionar por criterios de eficiencia. Pero el objetivo a largo plazo, ¿eso no finalmente terminar con las AFP como plantea el movimiento No Más AFP? Y también se ha hecho cargo de eso el Frente Amplio. Bueno, sea, eso lo dijo en una entrevista a Alejandro Guillé la semana pasada, que a largo plazo Sí. el objetivo sí es terminar con la AFP. Yo creo que la AFP, y en eso estoy de acuerdo con el candidato y estoy de acuerdo con el movimiento No Más AFP, la AFP es un invento que debería dejar de existir. A largo plazo podemos hablar que 40 años. No sé, las cuestiones de plazos dependen de cómo se vayan dando las cosas, evidentemente, pero Ya. un sistema de pensiones no necesita AFP, no tiene por qué tener AFP. Este fue un invento que hizo José Piñera gracias a que tenía todo el apoyo de las Fuerzas Armadas y la dictadura, porque si no, no habría podido hacerlo, jamás lo habría hecho en democracia. Y en las democracias están deshaciéndose de la AFP. El último caso es Perú, que está un presidente conservador o de derecha, convoca una comisión y la sugerencia de la comisión es deshacerse de la AFP. Lo que eso muestra es que en la AFP, la AFP peruana o el equivalente, no tenían el poder económico que tienen las AFP chilenas. No, Isabel Pla. sí, más allá Al micrófono, por del favor. punto de las AFP puntualmente, a pesar de que creo que el foco fundamental es aumentar las pensiones de los chilenos hoy día, desde hoy día mismo, y especialmente en las futuras generaciones, creo que las AFP se han convertido en un fetiche más de la izquierda. Entiendo que hay que hacer muchísimas modificaciones, que es importante regular el sistema. Incluso también me parece interesante la posibilidad de crear entes alternativos que administren los fondos de pensiones, pero la obligación del Estado, uno, es garantizar pensiones para los chilenos. Dos, la necesidad urgente de aumentar los montos. Y tres, probablemente de fortalecer el pilar solidario, que es lo que respalda las pensiones de muchísimas personas que por distintas razones, mujeres, por ejemplo, han tenido lagunas previsionales importantes. Pero más allá de eso, yo quiero hacer un punto que me parece que es fundamental en estos días en el que el Frente Amplio de verdad que se ha tomado la agenda pública. Primero la presidenta se equivoca cuando cree que la votación de la elección de primera vuelta es una expresión de respaldo a su gobierno. Beatriz Sánchez es una candidata que no era candidata a la nueva mayoría. Si el Frente Amplio hubiera respaldado al gobierno de la presidenta Bachelet, hubieran ido en una primaria con un candidato de la nueva mayoría, ¿verdad? Habrían hecho una primaria distinta. O sea, ese es el primer punto. Creo que es una forma abusiva de interpretar los resultados de la elección presidencial. Lo cierto es que si vamos a sumar fuerzas, la votación de Sebastián Piñera y la de José Antonio Kast, ¿verdad?, derecha y centro derecha, superan por bastante la votación, por ejemplo, de Beatriz Sánchez y la de
y la de Alejandro Guille. Entonces, primero es una interpretación abusiva. Y en segundo lugar, creo que es importante también recordar, más allá del interés que tenga Guille de conquistar los votos del Frente Amplio, es importante recordar que el Frente Amplio como conglomerado tiene bastante menos representación que la propia Beatriz Sánchez. Tiene el 16% de los votos en la Cámara de Diputados, o sea, menos de 2 de cada 10 electores que fueron a votar el día de la elección optó por un candidato diputado al Frente Amplio. Entonces, también me sorprende de qué forma se ha tomado la agenda y las demandas del Frente Amplio la candidatura de Alejandro Guille, de qué forma la cantidad de tiempo y espacio y preocupación que le demuestran a eso. Porque ha sido una sorpresa quizá ese 20%. Me parece respetable, respetable e interesante, pero lo que no me parece bien es que el 16% de un conglomerado se transforme en la mayoría, en las demandas mayoritarias del país. Eso me parece extraño. Sí, Gonzalo Duarte. Mira, yo creo que lo que la elección refleja es primero un debate de fondo en la sociedad chilena con respecto a cuál es el tipo de desarrollo y cuál es el tipo de gestión pública que queremos llevar adelante. Y eso es innegable. La oportunidad, además, en los procesos electorales democráticos, es esa la oportunidad para debatir estas materias. Y lo que estamos conversando aquí sobre cómo gestionar los recursos del sistema previsional tiene un impacto económico que trasciende con mucho el sistema previsional. En definitiva, lo que estamos discutiendo aquí es quién gestiona el gran volumen de capital acumulado en esos recursos, hacia dónde se dirige, cuál es el modelo de desarrollo que está detrás de esa lógica de inversión. Desde ese punto de vista, cuando Alejandro Guille dice vamos a terminar con el monopolio de la AFP, está hablando mucho más allá del monopolio de gestión pública de las platas previsionales. Está hablando también de terminar con el monopolio de las decisiones de inversiones del capital que representa ese conjunto de ahorros. Ese es un golpe brutal, ese es un cambio sustantivo. Si el Frente Amplio no entiende, es que no está entendiendo nada de lo que pasa en Chile, porque la lógica que tiene detrás es quién va a gestionar los miles de millones de dólares que hoy día están concentrados en un conjunto pequeño de empresas, en un conjunto pequeño de actividades bursátiles y que constituyen un poder político enorme. Desde ese punto de vista, terminar con ese monopolio es un paso fundamental, es no darse cuenta. Y si no lo respaldamos desde el punto de vista legislativo, bueno, vamos a consolidar el modelo, vamos a seguir impulsando este mismo modelo. Desde esa perspectiva, entiendo que la propuesta política es absolutamente razonable, porque es un proceso progresivo que va avanzando hacia un cambio mucho mayor. Ya el trámite legislativo de esta materia tiene que entender y tiene que considerar este aspecto. En el fondo, tener los votos para hacer esa reforma no va a ser fácil. Ahora, Alejandro Guille dijo esta mañana la AFP es una cuenta de ahorro, no un sistema previsional. Isabel. Efectivamente es un sistema que está basado fundamentalmente en el ahorro individual de los trabajadores y para quienes no han alcanzado un monto, la colaboración de un pilar solidario que por supuesto que hay que multiplicar y por mucho. Es un sistema mixto en ese sentido, un sistema en el que el Estado se pone, ¿verdad?, con recursos para fortalecer las pensiones más bajas, que creemos que debe aumentar, y luego es una pensión que está basada en el ahorro individual del trabajador, que también cuyo monto también hay que aumentar. Fernando. A mí me gustaría decir algo, digamos, antes de, porque Isabel dice que las AFP son un fetiche de la izquierda, y yo creo que si uno le quita el contenido peyorativo de la palabra fetiche y lo pone de una manera que podamos... ¿Para ti es peyorativo? Fetiche, bueno, evidentemente. No sé si tan evidentemente. Si le quitamos el contenido peyorativo y lo ponemos con una designación que permita conversar al respecto y ponemos entonces símbolo. Es un símbolo para la izquierda. Y yo en eso no tendría ningún problema en aceptarlo. Y entonces vale la pena preguntarse, ¿símbolo de qué? ¿Qué es lo que está simbolizado? Porque ella después dice, porque lo importante es mejorar las pensiones. Eso es importante, por cierto. Pero aquí la discusión, creo yo, la razón por la cual las AFP tienen una connotación simbólica es porque representan algo que yo creo que está en la experiencia cotidiana de todo ciudadano, que es lo que se llama el abuso. El abuso es que el ciudadano, cuando se encuentra con alguien que tiene poder, sale perdiendo. Y entonces, él recibe una pensión bajísima y las empresas privadas que administran el sistema tienen unas utilidades enormes. Las ISAPRES violan sistemáticamente los derechos constitucionales de sus afiliados, según lo han declarado los tribunales de justicia cientos de miles de veces por una década, y siguen teniendo unas enormes utilidades. Entonces lo que ve el ciudadano es lo que tradicionalmente eran espacios ciudadanos de derechos sociales, que se han ido y se van construyendo lentamente, etcétera. En Chile son espacios de
configurados para garantizar utilidad a grandes empresas. Eso es el abuso. Y entonces, claro, ¿quién representa mejor que estas empresas que tienen unas utilidades que son totalmente desmesuradas a través de un sistema de ahorro obligatorio por ley y del cual el ciudadano no se puede restar? Bueno, sí, Gonzalo. Además, si uno lo mira, el Estado tiene una herramienta de desarrollo de la línea empresarial en Corfo, cuyo volumen de capital no es ni remotamente aproximado al volumen de capital que gestiona este sistema privado de AFP. Ni remotamente. Los niveles de inversión, los tipos de inversión, las empresas en las cuales invierte, las acciones en las cuales invierte, está toda en una lógica absolutamente concentradora. Y eso es lo que en definitiva un modelo de mayor flexibilidad, con gestión de mayor competencia, con actores que representen mejor el pensamiento ciudadano, yo creo que va a cambiar. Bueno, otro de los temas que está en la agenda, en las distintas candidaturas, el tema de la gratuidad. Recordemos, ¿verdad?, la reunión de el senador Osandón, Isabel, con Sebastián Piñera, donde ahí se allana Sebastián Piñera a ampliar, ¿verdad?, la gratuidad para la educación superior. Y, sin embargo, esta mañana Sebastián Piñera dijo que él no cambió de opinión, que van a avanzar en materia de gratuidad en la educación técnica profesional. No cambió de opinión, y entonces, ¿por qué Osandón decide entregarle el apoyo si no se ha cambiado de opinión? Yo no he visto ningún conflicto en esa materia. Yo primero, Fernando, quiero decirte que a mí me gusta mucho el lenguaje y las palabras. Fetiche para mí no es una palabra peyorativa, es un sinónimo de símbolo y lo usé en ese sentido. Tenemos opiniones distintas respecto del elemento fetiche, ya con eso, digamos, esa es una nueva diferencia entre nosotros. También creo que respecto de la gratuidad, no quiero usar la palabra fetiche, pero también había una simbología respecto a este tema. ¿Por qué, por ejemplo, hay un sector muy importante de la nueva mayoría del Frente Amplio que se opone a que lo que nos importa es financiar la educación superior? ¿Por qué no, verdad, hacer un fondo muy importante de becas y de ayudas especiales? Porque también el elemento gratuidad es el elemento que a ellos les importan como un derecho. Sebastián Piñera lo que ha dicho es que está disponible para aumentar la cobertura de la gratuidad para los estudiantes de educación técnico-profesional, que son los estudiantes más vulnerables, que hoy día están mal. No, él no cambió. Él sigue. ¿Por qué Osandón decide darle el apoyo? Eso es lo que me queda la curiosidad. Nosotros seguimos insistiendo en que lo importante es garantizar el financiamiento de la educación superior de todos aquellos alumnos que quieran y no puedan financiarla. Eso para empezar. Si es a través de becas y créditos y ayuda o es a través de la gratuidad, como sea, eso es lo importante. Hoy, quienes están más marginados del sistema de ayuda estudiantil o de gratuidad son los alumnos de la educación técnico-profesional. Yo entiendo que el senador Osandón también comparte eso. Y no veo que haya ninguna diferencia entre si son, qué espacio de la cobertura es el que va a aumentar. No he visto ninguna diferencia, al contrario, lo he visto trabajando cada día con más colaboración y me parece muy interesante lo que él plantea en esa materia. Creo que Sebastián Piñera no ha cambiado, sigue insistiendo en que los recursos para financiar la educación superior tienen que estar prioritariamente en aquellos sectores que son más vulnerables, que hoy día son aquellos alumnos que eligen la educación técnico-profesional, los institutos profesionales, los centros de formación técnica, que originalmente además habían quedado marginados en la primera glosa presupuestaria que impulsó este gobierno, me parece que para el presupuesto del año 2015, y ese fue el momento cuando la Chile Vamos fue al Tribunal Constitucional, ¿verdad?, a estimar que era una glosa que discriminaba y dejaba fuera a un número muy importante de alumnos que necesitaban ese respaldo. Bueno, Fernando Atria. Yo quiero decir dos cosas. Una, es que esto es la misma discusión anterior, porque aquí también tenemos una área tradicional de derechos sociales que se ha transformado en una área de acumulación y utilidad privada. Entonces, decir esto, lo que importa es que las personas no se queden afuera. No me importa las utilidades que obtienen, eso no importa, ¿no? O sea, que el hecho de que las personas y sus necesidades básicas como esta, educación, salud, seguridad social, de eso estamos hablando, ¿no? Se hayan transformado en fuentes de acumulación para el gran poder económico es parte del problema y se repite en una y otra área. Todavía estamos esperando a qué es lo que va a decir el Tribunal Constitucional acerca del CERNAC. Y ahí de nuevo vamos a ver cómo la derecha está del lado de asegurar las condiciones de la operación de las empresas para su enorme utilidad. Ahora, yo celebro que Piñera haya dicho que ahora él es el partidario número 1 de la gratuidad. A lo mejor mañana va a decir que él siempre fue partidario de la Asamblea Constituyente, ojalá.
Lo que yo creo que pasó aquí, y esto tiene que ver con lo que decía Isabel sobre el resultado de la elección, es que yo creo que la primera vuelta fue una enorme derrota para la derecha. Porque la derecha entendía, conforme a un diagnóstico que se había hecho común, que el programa transformador de la nueva mayoría había sido rechazado. Y entonces ellos esperaban que quizá en primera vuelta, pero en todo caso en segunda, iban a ganar, y no solo iban a ganar, iban a recibir un mandato de restauración, ¿no? Es decir, un mandato para todo este gran desastre que había sido el gobierno de la nueva mayoría, según ellos, pudiera ser revertido en la medida de lo posible y pudiéramos seguir como veníamos antes. Y lo que ellos se han dado cuenta es que ese mandato restaurador simplemente no existe, porque en la sociedad chilena, independientemente de cómo se alinean los candidatos, por cierto que no hubo una primaria entre el Frente Amplio y la nueva mayoría, pero evidentemente quienes votan por todos los candidatos que no son Piñera o Kast, manifiestan la necesidad, el apoyo o la necesidad de continuar o de profundizar un proceso transformador. Y eso significa que no hay ese mandato, no hay ese rechazo a las transformaciones. Y eso, claro, tiene a Piñera ahora diciendo que él siempre fue partidario de la gratuidad. Y nos vamos a comercial. No me gustan las caricaturas, a ti no te gustan los fetiches, a mí no me gustan las caricaturas. Cuando tú hablas de las utilidades, en fin, que es un discurso permanente en ustedes. Esto tiene que ver, está bien, tiene que ver con una mirada distinta respecto de quién provisiona, ¿verdad?, servicios o derechos, como dices tú, a las personas. ¿A ti te parece que nunca puede haber nadie, ningún mundo, ni de la sociedad civil, ni privados, que estén participando en esa provisión de servicios y derechos? Y eso no es una caricatura, lo que tú acabas de decir. Y a mí, ¿a ti te parece eso? Nunca nadie, pero con respeto, actividad... por Fernando, con respeto. Primera vez que estoy en un panel contigo y me quiero llevar una idea de una persona respetuosa. ¿Tú te llevas la idea que corresponda nomás? No, me voy a llevar la idea que yo quiero que tú me expreses. Que tú me expreses, y la que me estás expresando ahora es la de ningunear a la persona que tienes al frente, y eso no te lo voy a permitir. Entonces, son miradas distintas, ¿me entiendes o no? Pero cuando tú le pones a tu mirada una connotación peyorativa y una connotación que además es falsa, son todas empresas y son todos mundos que están sumamente regulados y que hay que regular todavía más, justamente para cerrar totalmente cualquier espacio de abuso, sean universidades privadas, sean institutos privados, sean AFP u otra organización, otra institución que se haga cargo de administrar los fondos de las pensiones de los chilenos, o sean ISAPRE, o sea, en fin, la institución que esté administrando derechos y servicios para los chilenos tiene que tener la mayor regulación, por cierto. Y ese es el tema de fondo, ¿me entiendes? Pero no caricaturicemos distintas formas de ver las cosas. Ya, vamos a ir a comerciales y seguimos con este interesante debate. Anda a vivir la experiencia de a la vuelta, Gonzalo Duarte. Ya, anda a vivir la experiencia de Café Nespresso ahora en el portal La Dehesa. Obtén tus cápsulas de café de grano, máquinas y accesorios, y recibe asesoría de los especialistas en café de Nespresso. No te lo pierdas. Y en WOM siguen dejando la escoba con cada promoción que sacan. Pórtate hoy a un plan desde 15.990 y lleva gigas ilimitados por todo un año. WOM, nadie te da más. Un incendio forestal puede destruirlo todo, prevenirlo es más fácil que combatirlo. Seamos responsables, Chile mejor. CONAF, Gobierno de Chile. Con la nueva alianza de Banco Vice y Honda, tener el auto o moto que quieres es simple para ti. Compra tu Honda de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Banco Visa y aprovecha un 6% de descuento. Después de comercial, entonces seguimos con Fernando Atria, con Isabel Pla y con Gonzalo Duarte. Somos una universidad dedicada a las ciencias sociales, las humanidades y la educación, con 5 doctorados, 29 magíster y 32 carreras de pregrado en 6 facultades, que aportan al debate público y al desarrollo del país. Bienvenidos a Pensar. Postula a la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita de Chile, acreditada por 5 años en las 5 áreas, adscrita al Sistema Único de Admisión. Martín limpió el entorno de su casa despejándola de malezas, es decir, redujo el material inflamable. Si no existe material inflamable, un incendio tiene menos posibilidades de generarse. Si no se genera, no será necesario movilizar brigadistas para apagarlo, y muchas familias podrán seguir con sus actividades. Prevenir un incendio es más fácil que combatirlo. Siempre bota tu basura en contenedores autorizados. El 99,9% de los incendios forestales son producidos por acción humana. Seamos responsables y evitemos tragedias. Chile mejor. CONAF, Gobierno de Chile. Ven a vivir la experiencia de Café Nespresso ahora en el portal La Dehesa. Obtén tus cápsulas de café de grano, máquinas y accesorios y recibe asesoría de los especialistas en café de Nespresso. No te lo pierdas.
Suelta, caliente, provocadora. Me dicen fácil como la tabla el 1. Guachita. Me tiran piropos o me dicen que me tape. Sí, soy culpable de usar escote y seguir siendo persona. ¿Y a ti, cómo te dicen? En WOM también somos culpables. Nueva bolsa prepago WOM. Cómprala y obtén un año de WhatsApp ilimitado, incluyendo llamadas, solo por $2,990. ¿Escuchaste bien? Tendrás WhatsApp ilimitado por un año completo. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2017. Bases en WOM.cl. Este año me gustaría recorrer Europa. A mí me encantaría construir la piscina para este verano. Yo quiero empezar con mi emprendimiento. Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto. ¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto? Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Venta especial La Vinoteca, hasta el sábado 2 de diciembre. Ven y aprovecha descuentos de hasta un 40% en vinos por cajas de 6 unidades. Además, toda la tienda con un 20% de descuento por unidad en vinos, charcutería, quesos y panes artesanales. Te esperamos en Manuel Montt, 1452 Providencia, Nueva Costanera 3955 Vitacura y 8 Norte 664 Viña del Mar. Síguenos en Instagram y Facebook. La Vinoteca. Beber, comer y sentir. Porque cuando abrazamos la inclusión, nos rehabilitamos todos. Este viernes, Teletón 2017. El abrazo de todos en cooperativa. Desde el teatro, el estadio, las calles y todo Chile. En directo, las 27 horas. Sigue todas las alternativas de esta nueva fiesta de la solidaridad, Teletón 2017. Viernes, desde 10 para las 10 de la noche y hasta llegar a la meta, en cooperativa. Noche de paz, de amor y de 5 estrellas en Sheraton Santiago. Celebremos en familia esta Navidad. Ven a disfrutar una deliciosa cena, con canciones en vivo y muchas sorpresas. En el CID, menú de 4 tiempos mar y tierra, con una delicada selección de postres. Y en el Bohío y sector piscina, buffet de carnes grilladas, mariscos, ceviches, ensaladas y postres. Navidad en Sheraton Santiago. Reservas al 22-707-1111 o visita sheratonsantiago.com. Aló, buenas tardes. Sí. Oiga, ¿sabe que lo llamo para decirle que lo va a embargarlo por la deuda que usted tiene pendiente con la tienda La Color? El camión ya ya. ¿Usted no sabe acaso que la ley señala que la demanda debe tener mérito ejecutivo? ¿Ah? Te asesoramos legalmente, te defendemos. 9 años de experiencia, 95% de éxito. Llámanos al 22-840-9000. Deudas.cl. Nada es tan terrible. Cuando a la potencia de una RAM le sumas mayor rendimiento para llegar más lejos, es que lo mejor ya está aquí. Nueva RAM 1500 con motor EcoDiesel 3.0. La potencia insuperable de una RAM ahora con rendimiento superior para todas tus actividades. RAM 1500 con motor EcoDiesel desde 27.990.000 pesos masiva. RAM, la camioneta poderosa por definición. Conócelo en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. Precios y versiones sujetos a disponibilidad. Incluye bonos marca de 3.570.000 pesos más bono de 2.380.000 pesos. Sujeto a financiamiento Santander Consumer. 19 grados. 19 grados en Santiago. La beca Empresarios de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción. El lunes mi papá me ayudó con matemáticas, el jueves con la tarea de historia y el domingo estuvimos de recreo todo el día. La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción entregamos la beca Empresarios de la Construcción a los hijos de los trabajadores de empresas socias, facilitando su acceso a una educación de excelencia. Si eres trabajador de una empresa socia, postula a tu hijo de octavo básico a esta beca. Infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 22 minutos para las 10. 22 minutos para las 10. Seguimos conversando de Chile, el continente y el mundo en el primer café de cooperativa. Seguimos en el primer café. En WOM saben que es mejor declararse culpable antes que cambiar, por eso siguen dejando la escoba con cada promoción que sacan. Pórtate hoy a un plan de 15.990 y lleva gigas ilimitados por todo un año. Con la nueva alianza de Banco Vice y Honda, tener el automoto que quieres es simple para ti. Compra tu Honda de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Banco Vice y aprovecha un 6% de descuento. Un café excepcional es el resultado de una cadena de buenas decisiones. Es por esto que Nespresso se preocupa desde la semilla a la taza. Prueba tu Nespresso.
y el 99,9% de los incendios forestales se producen por acción humana. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. CONAF, Gobierno de Chile. Seguimos entonces acá en este primer café de hoy con Gonzalo Duarte, que es el secretario nacional de la Democracia Cristiana, con Fernando Atria, que es integrante del comando de Alejandro Guillé, y con Isabel Pla, que es también integrante del equipo estratégico del comando de Sebastián Piñera. Ya hemos discutido el tema de las AFP, estábamos discutiendo, o conversando, mejor dicho, el tema de la gratuidad de la educación, que son los temas que a la ciudadanía le importa respecto a las propuestas, ¿verdad?, de los dos candidatos. Gonzalo, tú querías decir algo antes de irnos a comercial. Dos comentarios. Creo que el debate sobre la educación es un debate que cruza todas las candidaturas y debe ser un debate enfrentado con objetividad. El programa del presidente Piñera parte con un diagnóstico, dice que se han gastado ingentes recursos a costa de los niños más pobres. Ya no voy a agregar todo el conjunto de comentarios que hace crítico con respecto a la gestión educacional que ha llevado adelante este gobierno. Es parte de su introducción al tema educacional. No cabe ninguna duda, todo el país ha sido testigo que después de la reunión del presidente Piñera con el senador Osandón surgió una visión pública que decía que la candidatura de Sebastián Piñera para el futuro sí recogía incrementar significativamente los niveles de gratuidad en la educación. Y no cabe duda, y nadie puede desconocer, que en el pasado eso ha sido duramente criticado y rechazado por las mismas fuerzas que sustentan la candidatura. Entonces, no entender que hay un cambio ahí es una cosa bastante ¿Un imposible. cambio positivo para ti, Gonzalo? Obvio, sí, yo creo que en esta materia el debate, confrontación de ideas debe conducir a grandes acuerdos. La única posibilidad, y lo he dicho también en este mismo programa, de que el futuro gobierno pueda avanzar sustantivamente en reformas estructurales es sobre la base del acuerdo. Ninguna corriente política tiene mayoría como para imponer posiciones. Y eso va a llevar a un bloqueo legislativo si no se entiende. Desde esa perspectiva, el sistema multipartidista que emerge después del cambio al binominal es también una garantía de estabilidad y de avance progresivo. Las fuerzas que pretendan avanzar de una manera no progresiva y no de estabilidad van a verse enfrentados al fracaso legislativo. Por lo tanto, en materia de gratuidad, de educación técnica profesional, bandera que levantó Carolina Goich y que ambos candidatos han recogido, yo solo puedo manifestar mi alegría, porque creo que es una necesidad de país. El avanzar en gratuidad de educación superior, el avanzar en exigencias de acreditación en educación superior, el avanzar en cobertura de educación preescolar, constituyen todas buenas noticias. Y por lo tanto, el debate electoral que emerja esos grados de acuerdo, solo hay que aplaudirlo y valorar. A mí me parece muy bien lo que está planteando Gonzalo Duarte, pero francamente se me confronta con una forma de expresión, especialmente de una parte que es muy importante en la Cámara de Diputados hoy día, que es el Frente Amplio, que tienen 20 diputados y un senador, porque lo que yo percibo en los líderes del Frente Amplio, en el diputado Jackson, Boric, es justamente una cierta resistencia a alcanzar acuerdos. Entonces, veo muy difícil, de hecho, en estos mismos días, ¿verdad?, cuando están exponiendo sus demandas a Alejandro Guillé, también los veo muy intransigentes, o sea, le están exigiendo o todo o nada. Entonces, me parece muy bien, me encantaría que fuera ese el Chile que viene, gane quien gane, sinceramente, pero veo muy difícil, por una parte, porque un tercio de esa Cámara expresa hoy día que no está disponible, y dos, porque no sé si la nueva mayoría va a estar disponible, que tiene tradición en esa materia, especialmente los partidos que fueron parte de la concertación, va a estar disponible para impulsar esos acuerdos, o se va a plegar más bien a esta resistencia, a lo que se llama, entre comillas, la cocina, ¿verdad?, y que representan 20 diputados de esa nueva Cámara de Diputados. Pero mira, yo tengo la impresión, primero, yo estoy observando con interés la evolución y lo que desarrolla esta nueva fuerza política emergente, porque las políticas de coalición son una experiencia que están recién empezando a practicar. Como le decía Rodrigo, el presidente de la Revolución Democrática, en un programa anterior, yo quiero ver cómo toman decisiones, porque lo difícil en una coalición heterogénea, diversa, como son todas las coaliciones, es poder llegar a los acuerdos y poder expresar públicamente esos acuerdos con claridad. Hasta el momento no he logrado entender cuál es su acuerdo, a ser honesto. Yo leí las fórmulas y la fórmula es, si bien es cierto o menos cierto, en una de esas podría llegar a ser y podría ocurrir que yo creo que frente a eso el país sigue esperando una respuesta por parte del Frente Amplio,
Que diga si vota por Piñera o vota por Guille. Lo demás es retórica para salir del o si se queda en la casa también. Bueno, pero eso es una quedarse, forma de votar quedarse también. en la casa es decir que no va a votar por Guille. Y que no va a votar por la candidatura hoy se va que a tomar impulsa esa los cambios. decisión, ¿verdad? Quedarse en la casa es decir que va a votar por Piñera por omisión. Y yo creo que la gran mayoría de los electores del Frente Amplio no van a seguir ese llamado. Claro, va a permitir que sus dirigentes digan que nosotros estamos en la oposición y que no somos responsables, que no nos hacemos cargo y todas esas cosas, pero yo todavía espero Gonzalo que en la mañana Duarte, de hoy o en la tarde de hoy el Frente Amplio creo que emite su opinión, Sí, exactamente. salga una opinión clara en términos de respaldar la candidatura de Guille. Porque lo peor es no decirle al país que frente a dos alternativas es donde me paro yo. Bueno, La Sebastián democracia de cristiana Polo- tomó esa decisión, ha sido criticada, que por qué respaldó sin condiciones, porque frente al sistema binominal con segunda vuelta, que es en definitiva lo que tenemos en el proceso presidencial, uno tiene que tomar decisiones. Y ser Pero claro en la Gonzalo, no toda la democracia cristiana está de acuerdo en apoyar a Alejandro Guille así rápidamente. Obvio, pero las mayorías mandan y las minorías acatan en democracia. Así es la democracia cristiana y yo espero convencer a todos los camaradas demócratas cristianos que respalden esa iniciativa. Y los electores demócratas cristianos, bueno, ellos tienen libertad como todo elector y todo ciudadano, si uno no les impone sus posiciones como partido a la gente. Ujú. Ahora, el tema del CAE, al final, sigue siendo también otra polémica, ¿verdad? Y cómo se va a financiar, en fin. Sebastián Piñera recordó esta mañana que ellos habían enviado propuestas también y lo que bajó la tasa de interés en su gobierno respecto al crédito y que no se había logrado acuerdo para esa propuesta de su gobierno anterior. Y también habló de el compromiso de crear 300 liceos de excelencia, por ejemplo. ¿Qué opinan de los liceos de excelencia? Por ejemplo, Fernando Atria, ¿le parece una buena propuesta? O sea, yo creo que la idea de los liceos de excelencia es un paso en la dirección precisamente equivocada. La responsabilidad del gobierno y de la gestión educacional y la discusión sobre la educación es que todos los niños de Chile tienen derecho a una educación que abre iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad. No se trata de crear unas escuelas para que algunos puedan ir. Se trata de atender al sistema en su conjunto. Y en ese sentido yo creo que la señal que manda la idea de liceos de excelencia es una señal que va precisamente en la dirección equivocada. Respecto al CAE, solo quiero decir que bueno, es otro ejemplo más. Parte del problema del CAE es que esas deudas enormes que tienen esas familias son para asegurarle utilidades a la banca privada. De nuevo es transformar esferas de derechos sociales en esferas de utilidades para empresas privadas. Pero fue los propios gobiernos de la Está Concertación. bien, no me hago cargo de eso. El punto no es ese. El punto, porque ahí hay una larga discusión de cómo pasó, qué pasó, qué significa, está bien. Y ahí no es una cuestión de blancos y negros. Pero el punto es que cuando uno lo mira hoy día, lo que uno dice, la característica más distintiva del modelo chileno es que las esferas de derechos sociales se transformaron en esferas de utilidades para empresas privadas. Bueno, eso en materia de educación más o menos hemos pasado respecto al financiamiento de esta condonación para el 40% de las familias más desfavorecidas, condonación del CAE y la manera progresiva en que se va a ir solucionando. Más o menos, ¿ahí ustedes creen coincidencia en las dos candidaturas o no? Bueno, hay una coincidencia de base. Y que hay que cambiar y esa es una de las reivindicaciones del No, Frente hay una Amplio, coincidencia de base que es hacer un solo fondo, que es unificar un fondo de crédito, eso sí, y sacar a la banca ambas candidaturas. La candidatura de Sebastián Piñera propone eso desde la primera vuelta, no ha habido cambio en esa materia, me parece que la de Alejandro Guille también. ¿Cuáles son los otros temas? ¿En qué se está jugando en esta elección? Hablemos un poquito de la nueva constitución, ya que Fernando Atria es especialista en ese tema. La propuesta de Alejandro Guille de que en el Parlamento se va a discutir esto, ¿verdad? Y que si no se llega a un acuerdo, él está dispuesto a llamar a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie sobre este asunto. A ver, si puede brevemente explicar esa propuesta, Fernando. O sea, el punto de partida es que el problema constitucional la nueva constitución necesita legitimación democrática directa, es decir, participación real de la ciudadanía en ella. Este es un punto que, así como la gratuidad, y ahora nos enteramos que Piñera siempre ha sido el campeón número 1 de la gratuidad, también ha habido avances, ¿no? Porque hoy día es una posición más bien generalmente aceptada de que si hay un proceso constituyente, lo que salga de donde sea, porque algunos dicen tiene que ser el Congreso, pero lo que salga de donde sea tiene que ser plebiscitado ex post. Eso no existe, eso es
hoy día es, como dicen, no es institucional, porque no existe un plebiscito para ratificar una reforma constitucional hoy. Y eso ya muestra que hay conciencia de que los procesos de reforma constitucional, los procesos ordinarios de reforma constitucional tienen un grave déficit en cuanto a la legitimación democrática, dado que son procesos constituyentes, o cuando son procesos constituyentes. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se configura un proceso constituyente que tiene un momento de legitimación democrática? Y la propuesta que Guille también hizo el lunes pasado fue, primero, valorar el proceso constituyente que ha llevado adelante este gobierno, valorar su momento participativo, y en cuanto al momento actual en que se está en discusión el capítulo 15 de la Constitución sobre la reforma constitucional, en que se propone hoy día crear una convención constitucional cuyas características están por ahora vacías, ¿no? Solamente es una convención constitucional, no está decidido, no está ni siquiera propuesto cómo si va a ser elegida, si no va a ser elegida, en fin. Y lo que dice Guille es toma partido en eso, ¿no? Respecto de eso, yo me comprometo a defender la idea, dice Alejandro Guille, de que esa convención tiene que asumir la forma precisa de un cuerpo elegido con el único propósito de darse una nueva constitución. Entonces ahí ya hay una primera definición respecto de una discusión que está en curso. Y si esa posición no es aceptada, yo creo, dice él, que es necesario consultar a la ciudadanía mediante un plebiscito, porque esta es una decisión importante. Un plebiscito que no es un plebiscito de ratificación para el acuerdo que se haya llegado en el Congreso, es un plebiscito para elegir el procedimiento, de modo de poder tener una constitución que configure una práctica política que, a diferencia de la actual, esté legitimada frente a la ciudadanía. Yo creo que nadie, y en esto hablo por experiencia propia, nadie que haya sido candidato puede negar que la primera llegada del candidato ante el ciudadano, no es que el ciudadano dice, oh, qué bueno, viene un candidato a ilustrarme para que yo pueda ejercer mi voto con más información. No, es al contrario, es de rechazo. Porque hoy día hay una política institucional que frente a la ciudadanía está profundamente deslegitimada, y eso necesita, para empezar a solucionar eso, una nueva constitución. Pero si esa nueva constitución no tiene un momento real de decisión democrática, va a ser una repetición. Isabel, respecto del tema constitucional, que también es otro de los símbolos, ¿verdad?, de un mundo de la nueva mayoría, particularmente el que representa Fernando, creo que está primero construido sobre una falsa premisa, que son justamente las falsas premisas que la ciudadanía rechaza y a las que se refiere Fernando Atria cuando uno es candidato y va a golpear una puerta y el ciudadano lo rechaza, que es que un texto constitucional va a modificar la vida de las personas, el destino del país. Yo creo que las constituciones son efectivamente muy importantes. En el año 2005 el presidente Lagos introdujo una muy profunda reforma a la Constitución. Es la Constitución firmada por Ricardo Lagos. Primero que nada, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, me llama la atención que la discusión hoy día no es ni siquiera respecto de la Constitución, sino que de la Asamblea Constituyente. O sea, vuelvo otra vez sobre el punto de la enorme influencia del Frente Amplio en el debate público en el que está enfrascado especialmente la candidatura de Alejandro Guille. Un Frente Amplio que, si bien es interesante y es un fenómeno político muy importante, representa la candidata al 20% de los votantes y el Frente Amplio al 16% de las fuerzas políticas en el Congreso. Entonces, me sorprende de qué forma marcan la agenda pública y, en segundo lugar, de qué forma ha resurgido otra vez esta premisa respecto de la ilegitimidad de la Constitución, pese a que está firmada por Ricardo Lagos, de esta premisa falsa, aquí es la que conduce, ¿verdad?, y modifica los destinos de las personas. Y en tercer lugar, podemos llegar a completar una década de debate constitucional, y yo creo que eso no es bueno para un país. La Constitución efectivamente es un elemento muy importante sobre el cual se construyen las leyes de los países, y creo que hay una nube de incertidumbre muy grande que está dando vueltas desde hace ya muchos años, y que no le hace bien al país, que lo frena. Gonzalo Duarte, breve para que hablen un poquito de economía. Chuta madre, pero ya, ¿cómo a tratarme así, güey? Ya, porque nos queda poco tiempo. Yo tengo algo que decir sobre eso, así que... Manerita, censurar la intervención. No. A ver, primero quiero valorar lo expresado por todos los actores, de que esto es un cambio institucional dentro de la institucionalidad. Creo que sería un grave error repetir el camino ya archicomentados de los requisitos legales para intentar sacar alterando la voluntad popular. Y por lo tanto, cuando el candidato Guille dijo el día lunes, y esto lo haremos dentro de la institucionalidad, está estableciendo una señal de tranquilidad frente al país.
Lo segundo es que la decisión está situada en un ámbito legislativo que va a ser resuelto por un nuevo Parlamento, que tiene una conformación y una representación bastante más plural y diversa que la del Parlamento anterior. Y por lo tanto suponemos mayor legitimidad que el Parlamento anterior. Y tercero, cualquiera que sea el procedimiento, sea asamblea constituyente o convención constituyente, etcétera, el procedimiento de generación de esto es democrático y representativo. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, más o menos va a reproducir lo que hoy día ya se reprodujo en el ámbito parlamentario. No veo que la gente vaya a cambiar de opinión radicalmente en su representación de una manera muy diversa. Por lo tanto, cualquier debate está dado en ese ámbito. Sin perjuicio lo cual de las cuotas y esas cosas que podrán discutir. Sí, Fernando, una frase. Sí, muy corto. Yo simplemente quiero referirme a esto de que la Constitución no es un texto que afecte la vida de las personas. A mí me llama la atención mucho la gente que defiende la Constitución, sobre todo la derecha, que dicen eso, mientras, por ejemplo, los parlamentarios de la UDI se oponen y hacen reserva de constitucionalidad en el Congreso a todas las nuevas facultades del CERNAC. Y la ley de CERNAC, que crea un CERNAC que puede realmente proteger a los consumidores, en vez del CERNAC actual, hoy día está en el Tribunal Constitucional y son ellos mismos, los mismos que dicen que la Constitución no le importa a las personas, los que dicen ese CERNAC que puede eficazmente proteger al consumidor es inconstitucional. Entonces, yo diría, elijan el discurso. Bueno, hablemos un poquito de economía, porque tenemos los dichos de la SOFOFA, ¿verdad? Que ojo con quién se va a... Qué atroz, qué terrible, qué dramático lo que viene de haber dicho. No tengo idea de lo que dijo, pero me imagino lo que va a decir. No, hizo un llamado a que hay que ser responsable a la hora de emitir el voto, el candidato que se va a elegir, y fue interpretado como un llamado a votar por Sebastián Piñera, con una preocupación, ¿no es cierto?, de la SOFOFA. Y el otro punto es que se integró el economista French Davy al comando de Alejandro Guillet. ¿Cómo hay que interpretar eso? A ver. No, yo no veo por qué tendría que interpretar tiene que tener una interpretación. Bueno, claro. Pero French Davy no es cualquier economista. Claro, sabemos qué significa French Davy. French Davy es una mirada heterodoxa, o no heterodoxa, sino una mirada que no está dispuesto a asumir todo el consenso neoliberal entre los economistas, y entonces está dispuesto a mirar cosas con una mirada fresca, aunque, claro, él no es biológicamente fresco, pero tiene una mirada fresca, y eso, por supuesto, el hecho que él irrumpa en la discusión. ¿Cómo fue ese comentario? ¡Qué miedo! Le tengo gran admiración a Ricardo. No, está bien, no quiero decir un lolo de 25 años. Explica eso. ¿Qué quisiste decir? No, quiero decir que no tiene 25 años, pero tiene una mirada fresca, a pesar de eso. Una mirada fresca en el sentido de distinta de las ortodoxias tradicionales. No, y por supuesto era obvio que necesitaba ese comando la incorporación de un economista de más renombre, y creo que French Davy cumple con esas expectativas, por lo menos parcialmente, y aunque sea a última hora, porque en la primera vuelta de verdad que fue una mirada que le faltó a ese comando y fue demasiado evidente. Claro, pero también tenemos a José Gregorio, que no quiso integrarse al comando. Respecto a la SOFOFA, yo diría, no tiene nada de raro que la SOFOFA respalde pero, Piñera. A ver, si Piñera defiende los intereses primero de la no está respaldando Piñera. Segundo lugar, ¿por qué la SOFOFA va a tener menos derecho que el gobierno, que dice todos los días y a cada rato que es muy importante por quién se vota, o que la CUT, o que un colegio de profesores, o cualquier organización de la sociedad civil? No había leído lo de la SOFOFA, pero me parece que tiene todo el derecho del mundo y lo hace con bastante respeto. La verdad es que yo prefiero en ese sentido una sola línea argumental. Si los organismos gremiales, sindicales, con la derecha ha impedido que sean candidatos, que intervengan en política, si los locales junto a vecinos tienen prohibición de usarse para actividades políticas, yo no entiendo por qué los gremios empresariales sí tienen ese derecho. Hemos estado un largo debate como país para separar los negocios de la política, el dinero de la política, las empresas de la política, es la política de los ciudadanos. La entidad que representa a las empresas, no veo por qué emite opiniones políticas. ¿Pero por qué hace una diferencia entre que representa a las empresas o representa a los trabajadores? Me sorprende esa diferencia. A mí tampoco me gusta cuando la CUT se mete primero lo que está planteando este organismo, del cual no me hago cargo, porque no pertenezco a él, está diciendo que hay que ser responsable con el voto. Es lo mismo que hemos dicho todos nosotros, lo mismo que dice la Presidenta de la República, los ministros, los intendentes, los gobernadores, ¿Por qué cree que la gente no va a ser responsable con el voto? Primero, no veo por qué haces una diferencia entre los gremios que son de los empleadores, ¿verdad?, respecto a los gremios de los trabajadores. Y en segundo lugar, ¿por qué le pones un elemento de politización al llamado a la responsabilidad para votar? Voy a responder la pregunta. Es distinto al rol, por ejemplo, de las juntas de vecinos, que representan el bien común y tienen una obligación, y sí se hace política en la junta de vecinos. Tú has sido alcalde perfectamente, no me lo vas a negar. No, yo estoy convencido, primero, que todos los ciudadanos ejercen su voto responsablemente. Es una confianza en la ciudadanía.
Por lo tanto, no necesito que la entidad empresarial me venga a dar recados de esa naturaleza. Creo que desvaloriza a los ciudadanos con ese comentario. Se pone en una posición en una situación de superioridad. Pero la Presidenta de la República sí puede llamar a votar con responsabilidad a los electores. Llamó a votar. Ella sí puede. A votar. No, con y a votar a favor de los cambios. Revisa las declaraciones de los ministros y todas sus autoridades. No, si su opinión es eminentemente política. Llamó a votar con responsabilidad y llamó a votar por los cambios. Y eso es una opinión política. Ella no es el rol de la SOFOFA. Ella sí somos tontos, pero ante el resto no. El rol de la SOFOFA no es un rol político, pues. Si eso es lo que estoy discutiendo. Creo que es totalmente insostenible la diferencia que trataste de hacer. Pero si es la diferencia que establece la derecha, el pues. rol político que tiene la SOFOFA la tiene porque representa el poder fáctico. Eso es lo que tienes que decir. Eso es lo que tienes que decir, Gonzalo. Tienes que decir, la SOFOFA no me gusta porque representa un mundo que no me representa políticamente. Y eso es mucho más honesto decirlo. La SOFOFA no me gusta porque representa a los empresarios de Chile que piensan mayoritariamente como el candidato Sebastián Piñera. Eso es lo que tienes que decir. Y no encontrarle, eso no es así, pero no importa, no te voy a discutir. ¿Entonces será que la SOFOFA apoya a Sebastián Piñera? No, lo que quiere la SOFOFA... Porque se ha convencido a través del argumento de la bondad de la filosofía que le inspira, por eso. Bueno, es obvio, porque mi tema es que la derecha no puede pedirle a unos que no opinen y valorar cuando otros opinan. A ver, pero la SOFOFA, ¿qué es lo que dijo? Favorecer propuestas de los candidatos que busquen reactivar la inversión y el crecimiento para así poder enfrentar los desafíos sociales pendientes en forma sustentable. Perfectamente legítimo y respetuoso lo que está planteando. Llamamos a promover liderazgos políticos conscientes que política, sociedad civil y empresas son eslabones fundamentales de una misma cadena y no actores del conflicto. Son algunos de los dichos entonces el presidente de la SOFOFA. En días donde se escucha más sobre condonaciones y gratuidades, es pertinente recordar la centralidad del crecimiento, la centralidad del desarrollo de las regiones, la centralidad de modernizar el Estado. Son algunos de los dichos, ¿no es cierto?, del presidente de la SOFOFA. Solo antes de terminar, desde el Ministerio de Salud, respecto al hospital de Puente Alto, explican y aclaran que lo que pasó es que tuvo una recepción provisoria en noviembre del año pasado y con eso se inició una marcha blanca. Sin esto, nada puede ser inaugurado. Se retrasó la inauguración porque habían problemas con la municipalidad, porque había un canal de regadío cerca. Entonces, desde el año pasado, progresivamente ha estado funcionando. Esa es la explicación desde el Ministerio de Salud respecto a esta inauguración. Isabel, me la hacen llegar, en fin. Isabel Pla, Gonzalo Duarte, Fernando Atria, que les vaya muy bien. Gracias. Chao. Muy buenos días. El primer café en cooperativa fue presentado por WOM, culpables de dar más. Banco Vice, simple para ti. Prevención de incendios con AF. Comienza tu día con una cápsula de café de grano Nespresso. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa.